¿Sabe usted que en Cuba se comete un feminicidio semanal en un país donde las estadísticas y las noticias sobre los abusos a las mujeres no suelen ser publicadas? La cifra habla más de lo que no se dice que de lo que trasciende. La violencia de género y los crímenes pasionales son el pan de cada día en una sociedad marcada por la promiscuidad, el hacinamiento y la escasez. Pero todo eso parece que se refleja aquí en Miami. Tenemos en nuestra mesa, y de verdad que es un gusto, a nuestra colega reportera Gina Romero. ¿Cómo estás, Gina? Gracias, muy buenas noches, Juan Manuel. Primera vez aquí en tu programa. Pues bien, me encanta que estés con nosotros. Tengo vía telefónica a Jorge Enrique Rodríguez, que es un periodista conocidísimo de Diario de Cuba. Él está en La Habana. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, escucho perfectamente, Juan Manuel. Qué bien, ¿no? Hemos estado teniendo dificultades últimamente con el internet y la comunicación con Cuba, pero te agradezco que estés telefónicamente. Cuéntame, este tema de la violencia y de los asesinatos a mujeres en Cuba, yo no lo veo en los noticieros oficiales. ¿Qué sabes de este tema? Porque tú has tratado de recopilar información. ¿Te ha sido fácil? No, ciertamente yo en los últimos 5 años me he dedicado a uno de los temas que me interesa, es precisamente el feminicidio en Cuba, ¿no? Respondiendo a la pregunta de que prácticamente puede decirse incluso en lo absoluto no sale ninguno de estos hechos en la televisión. Habría que recordar las palabras de Mariela Castro Espín, que es la directora a su vez del Centro de Educación Sexual, el CNC, cuando en una entrevista ella afirmó que en Cuba no había feminicidio porque Cuba no era un país violento. Es decir, si nos concentramos en que Mariela Castro no es una vocera independiente, no es una vocera que pertenece a otro partido, sino la del Partido Único con todas sus instituciones, entendemos que entonces hay que comprender que eso que dijo Mariela Castro es una política de Estado. Eso se puede aceptar. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, actualmente, como bien sabemos, el régimen ha hecho una jugada que yo le llamo jugarreta emboscada, ¿no? Es decir, accedió a oficializar una ley de protección animal, sin embargo, no accedió a promover una ley sobre la violencia de género que se pidieron al mismo tiempo. Estas dos demandas de la sociedad civil fueron dos demandas que salieron juntas y el Parlamento Único Cubano no aprobó la de mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Como dice una abogada que yo consulté, criminalizar la violencia de género obligaría al Estado cubano a reconfigurar además el Código de Familia, que prácticamente ha estado inamovible desde febrero de 1975. Digamos que esta puede ser alguna de las bases por las cuales la violencia de género, que anda en escalada, ya vamos por 6 feminicidios en lo que va de año, y esto ni le interesa a la prensa nacional, ni a la televisión nacional, ni le interesa a las autoridades gubernamentales a ocuparse de este tema. Brevemente, si tú pudieras describirnos algunas de las gestiones que tú has intentado hacer y los obstáculos que has enfrentado. Bueno, ahora mira, hay que recordar, solo si ahora describimos varias impedimentos de acceso a la información ciudadana, yo creo que la pregunta podría ser respondida. En este minuto, actualmente en Cuba, en los últimos, digamos, 5 años que me he dedicado a investigar, para no abusar de ellos y decir que de toda la vida. En los últimos 5 años está restringido el acceso a los ciudadanos a un análisis que le puede hacer medicina legal en el caso de que sea una adulta. Tampoco tiene acceso la persona al diagnóstico psicológico cuando es una menor de edad, tampoco tienes acceso a tu historia clínica, sino a un resumen que te haga tu doctor, tampoco tienes acceso a un acta de defunción, en fin. Es decir, cuando uno no tiene acceso ni siquiera a estas cosas básicas, ¿qué podemos esperar? ¿Qué trasfondo puede haber detrás de todo esto? Es curioso que a partir de la presión que se le hizo de la sociedad civil al régimen, ellos reconocieron que de junio de 2018 y mayo de 2019, por ejemplo,
hubieron 2.350 casos de abusos sexuales a menores de edad. Aquí estamos hablando, fíjense qué cifra esta, 2.350, pero ahí solo estamos hablando de los que llegaron a buen término. Es decir, los casos donde llegaron a juicio, donde condenaron al agresor. Aquí no estamos hablando de aquellos casos como dos últimos que atendí, la hija de Keila, que fue violada por 6 individuos, y este último caso de la hija de Eddie, que fue abusada continuadamente del abuso lascivo de un familiar cercano, y que después de 2 años, en este último caso, hubo un juicio para exonerar al acusado. Cleida, si no hace una campaña en las redes sociales, tampoco hubieran accedido al juicio de su hija. Es decir, estamos hablando de un país que le está dando la espalda a las mujeres y a los niños y que no cumple precisamente ni con la Constitución ni con el Código Penal cubano. Jorge, quédate en línea un momento. Yo tengo en la mesa a Gina Romero, que es una de nuestras más aguerridas reporteras. Lo hemos visto 20 veces. Pero todo eso que, Gina, que él cuenta, lo vemos después aquí como periodistas. Yo entrevisté, y tú recordarás, a un policía, capitán de la policía, que llegó aquí con su uniforme y todo en una balsa, y poco después ese capitán de la policía asesinó en un estado al norte de la Florida a una novia colombiana que tenía, y no conforme con eso, a la nieta, de la mujer, ¿no? Entonces ahí vimos, en ese caso, estamos viendo ese policía, es el de azul, ¿no? Era capitán de la policía, que vino aquí al programa Al Espejo, y después comete este crimen. Tú te tropiezas no solo con casos cubanos, sino también de otros lugares, muchas veces en tu trabajo con este tipo de violencia pasional, de género. Cuéntanos. Correcto, yo creo que una vez a la semana tenemos un caso de estos. Tenemos muchos más durante diferentes días, pero es reflejado simplemente en golpes, en que los arrestan a ellos, pero creo que en los últimos meses estamos reportando homicidios de mujeres a cargo, o los responsables son sus maridos en ese momento. Podemos recordar un caso que fue muy sonado, que fue el de Tania González, una muchacha que desapareció. 7 días después encuentran su cadáver metido dentro del baúl de su vehículo, y el responsable es un cubano, Roy Ruz González. Él prácticamente huyó durante estos 7 días junto con su mamá y un perro. Cuando encuentran el cuerpo de la muchacha, cuyo padre estuvo en contacto con el Canal 41 todo el tiempo para poderla encontrar, él ya se había escapado. Compró un bote con la mamá, se montaron en el bote con el perro, y en camino hacia la isla, porque iban a escapar a la isla. A Cuba. A Cuba, correcto. Se les acaba la gasolina. Piden ayuda, los guardacostas lo rescatan, sin saber que él era el sospechoso del crimen cometido aquí en la ciudad de Miami. Finalmente, tiran un bolo, que es como el volante que les dan a todos los oficiales del sur de la Florida de que una persona la están buscando, pero a él ya lo ha soltado los guardacostas. Cuando lo encuentran en Los Cayos, y lo encuentran gracias a que él se moviliza con un perro, un husky de ojos azules, lo reconoce alguien, llama a la policía lo comienza a perseguir, y en la confrontación con las autoridades, Roy Ruz tenía un cuchillo en el estómago. Él cae, se apuñala, o sea, se le entierra el cuchillo, muere, y su mamá se alcanza a tomar unas pastillas. ¿Y se suicida? No, sobrevive. Sobrevive. Y finalmente, esta mujer fue la testigo de este crimen y de esta violencia doméstica que sufría esta mujer cubana de tan solo 28 años, Tania González, durante años. Lo que estábamos mirando es, porque es muy fácil, la propaganda en Cuba dice, bueno, eso es porque la sociedad corrupta, capitalista, decadente, esta gente no aprendió a hacer esas cosas. ¿Tú crees que ese capitán era la primera vez que maltrataba a alguien? Por favor, capitán de la policía en Cuba. Pero para que no parezca que nosotros estamos satanizando, yo soy cubano, a los cubanos, también tú te has encontrado casos
de otros... Nicaragüenses, colombianos. Pero que tú los has entrevistado y se han hecho pasar por inocentes y después han resultado ser los culpables. Sí, hemos tenido varios casos. El último que pudimos reportar, Juan Manuel, es un hombre que acaban de arrestar, Roberto Colón, por el homicidio de su esposa, una colombiana. Ella desaparece. En el momento de su desaparición, la familia se pone en contacto con el Canal 41. Yo viajo hasta Boyton, donde ella se desaparece, porque sale de Hialeah, correcto. Es ella junto con sus 2 hijos, la podemos ver en esta fotografía. Y cuando llego a Boynton Beach, a donde reside su esposo, Roberto Colón, logró esta entrevista. Al entrevistarlo a él, yo le pregunto, ¿dónde está su esposa? Usted tuvo el último contacto con ella. ¿Usted sería capaz de hacerle daño? Todo me lo negó. Me dijo que no sabía dónde se encontraba, que simplemente él quería que ella pagara por el supuesto fraude del cual él era víctima. Finalmente, 8 días después de esa entrevista exclusiva, la policía lo arresta. Esta es la entrevista que tú estás haciendo. Correcto. Él es el asesino. Sí, señor. Él es el sospechoso del homicidio de su esposa. Sospechoso, ¿verdad? Que aquí siempre es sospechoso hasta que no se encuentre culpable en los tribunales. ¿Y dónde encontraron el cadáver de ella? Lo sorprendente de este caso es que mientras yo hacía esa entrevista, el cadáver estaba escondido, enterrado en esa casa. En el patio. En el patio de la casa. Que decía que tenía varios perros. Correcto. Cuando la policía encuentra rastros de sangre en diferentes partes de la casa, él aseguró que toda esa sangre pertenecía a sus perros, que él tenía varios enterrados en su patio y que el último perro había resultado herido y que al sacudirse la sangre había caído y había en el enterrado techo. A su mujer en el patio. Y tú te tropiezas, me dicen varias veces con casos de esos que usted dice, incluso lloran, ¿dónde está mi mujer perdida? Y ellos mismos, recuerdo Sí, uno que tú hiciste. El de otra mujer que desafortunadamente falleció, Vilet Patricia Torres, que desafortunadamente después de tantos años su cuerpo nunca apareció. ¿Como cuántos casos tú dices que con por lo menos uno a la semana de Uno a la semana tenemos de homicidio, terrible, ¿no? Suicidio. Bueno, gracias a Jorge Enrique Rodríguez desde Cuba, ha sido muy claro en su testimonio. Gracias a Gina. Gina, me gustaría que por lo menos también una vez a la semana vinieras tú y nos trajeras la noticia de impacto, ¿no? Claro, porque la gente tiene que, además de verla en el noticiero, profundizar un poquito más. Sí, hay cosas que quedan fuera de tiempo como hoy. Que se acaba el tiempo, que tenemos muchísimas noticias. Gina, de verdad te agradezco que estés aquí con nosotros.